sus regiones en las cadenas globales de valor 2003-2012. 18 minutos más. Bueno, lo que quería pasar acá es saber, lamentablemente, 10 semanas, enterado de esto, me reconocé, pero de todas maneras para sacar adelante. Hemos colaborado estrechamente para ir avanzando en su tesis y acá lo que voy a presentar es algunas de las cosas que estamos trabajando, utilizando información nueva y que creo que revela ciertas cosas que todos conozcan, pero vale que se está en esto. ¿Cuál es la idea? Me gustaría platicar esta cita del libro reciente de Marco, porque en esos dos párrafos, en esos dos párrafos sintetiza casi lo que el posgrado nuestro hace, en el sentido de que adoptamos esas dos, tratamos con esos dos grandes procesos que señala la cita, que es el proceso de integración económica y es el proceso de desintegración económica, en el sentido de, primero en el sentido de política, ¿no? La política de integración, los acuerdos de integración, que junto con los procesos económicos, la globalización, las nuevas tecnologías de comunicación, etcétera, han integrado, han hecho, digamos, más plano el mundo. Y el otro proceso, que es el proceso bajo, que también se puede ver, el proceso de generación y integración de cadenas de valor, que ha desintegrado la producción, que ha hecho que la producción se comparta por múltiples nodos en el mundo, y en donde el comercio es crecientemente de insumos intermedios que pasan, quedan, ahí se vuelven a hacer y vuelven a entrar en un conjunto muy complejo, que es el de las cadenas de valor. Y nuestro conocimiento de esos procesos ha ido aumentando, el conocimiento de la ciencia económica, social, etc. Y probablemente esas dos cosas se estudian con un enfoque regional, incluso con un enfoque fronterizo, el enfoque que le dio su trabajo regional, pero esas citas sintetizan. ¿Qué tenemos por outsourcing? El outsourcing lo vamos a conseguir en el título original de la ponencia era interno y externo, después ya dudamos y mejor pensamos en dos tipos de outsourcing. El outsourcing de bienes y servicios, es decir, el hecho de que, por ejemplo, desde hace muchos años, por ejemplo, las grandes matrices hicieron que la máquina mexicana surgiera como outsourcing de bienes y servicios, como alguien que iba a hacer iba a procesar ciertos bienes, etc. Es un outsourcing que fue gestándose a lo largo de décadas, que sigue gestándose. Y eso le llamamos outsourcing de bienes y servicios, que también tiene su matriz interno, porque también las actividades productivas internas también hacen outsourcing de bienes y servicios, y van extendiendo, digamos, la cadena. Cadenas que ustedes saben, la teoría que a propósito, si ustedes se fijan en la primera definiciones, hay fechas. El primer proceso es una fecha clave para nosotros, pero el punto muy importante, porque es lo que estoy viendo, como Alejandro en conferencia, el 94. Miren ustedes que sobre la cadena de valor del artículo seminal es el 94. Es el 94, es el de Jerez. Es el artículo seminal y después de ese artículo, por capítulo de se extendió paulatinamente una bibliografía creciente sobre esos temas, sobre los temas de la cadena. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis la dividimos en dos, ¿no? Hay una hipótesis que hace alusión a la escala nacional de los outsourcing de bienes y servicios y de los outsourcing de trabajo. Y otra que tiene una escala, digamos, regional sectorial. Respecto al outsourcing, la escala nacional,
ya nos hemos atrevido a poner un nombre a eso. Hay un asunto fundamental, y eso se vincula con la discusión tan profundamente sobre el lento crecimiento del PIB. Y el lento crecimiento del PIB, ¿cómo uno lo puede sintetizar? Bueno, que en los últimos años, décadas o 3 décadas, la economía africana ha crecido bastante lentamente y ha generado lentamente empleos. Pero ya no solo eso, sino que los empleos que va generando son de poca calidad. Entonces, estos dos fenómenos se pueden sintetizar en dos palabras. Una palabra es el problema de la conexión, porque el gran enigma de lo que ha pasado en las últimas décadas ha sido que México se volvió un gran exportador de manufactura, pero las exportaciones no han arrastrado crecimiento. En la literatura eso se llama el problema de la conexión. El problema de la conexión en un sector exportador dinámico, en una economía que no crece nada. Entonces, ahí hay un problema, el problema de la conexión. Y aprende las cadenas de valor, a cómo ellas se manifiestan en el desarrollo. Y el otro fenómeno, y eso tiene que ver con los outsourcing industriales, el otro fenómeno tiene que ver con el outsourcing laboral. Y es típico de lo que ha pasado aquí, y ya lo podemos saber porque hay estadísticas macroeconómicas, en el sentido que el empleo que se ha generado, el empleo ha crecido poco, incluso menos del producto, como veremos más adelante. O sea, el producto ha crecido más rápido, a 2.7, de 2003 a 2012, a 2.7. Y el empleo total ha crecido a la mitad, 6, 7. También hay una desconexión entre el crecimiento del empleo. Pero la parte del empleo, que es el no dependiente de la responsabilidad, que puede ser un buen pro de laboral, ha crecido a 2, a 3. Entonces, ¿qué ha crecido? La semana pasada leí en la jornada, hay un autor que le puso un nombre, el precariado. Ese señor ya no habla del proletariado, sino el precariado. O sea, la gente que obtiene empleo con derechos, pocos derechos, y ese es el empleo que necesita. Entonces, las hipótesis tienen que ver con eso. ¿Qué tanto ha mejorado la conexión y caracterizar lo que ha pasado en el mundo laboral como ese es el ideal, digamos, de la hipótesis de cada uno? La segunda hipótesis tiene que ver con la manifestación regional sectorial de eso, porque de todas maneras, como les dije, el enfoque de la maestría, es ver las cosas desde la región, desde la región, y no necesitamos características. Hay estadísticas sobre eso, por el empleo como desarrollo social, hay, lamentablemente no hay series, 2013-2012 hay desarrollo central, 2013-2012, que va a salir el siguiente, ya se va a poder hacer una dinámica equivalente a la que se puede hacer la nación, pero hay. Lamentablemente, hay una nueva estadística que permite ilustrar el caso para la conexión, que es la estadística que acaba de sacar el INEGI, que es sobre el valor agregado de exportación de la manufactura global, que es desagregado nacional, pero se puede hacer eso es lo que vamos a intentar, probablemente quizás no lo entiendo y hay que tener rato de tratar de hacer un índice que pueda decirnos la manifestación de que está. En ese sentido es un trabajo. La revisión de la literatura rápidamente. Hay la literatura mexicana, aparte de su inicio, están los trabajos de la Garza, el ejemplo, están los trabajos del COLEP, el ejemplo son la organización empresarial, el carácter industrial, que viene una maquila, la Garza va a ver la maquila alternativo, porque el COLEP es positivo, luego surge el estudio más profundo del carácter industrial tecnológico, el estudio de la UFAC, el estudio de la tecnológica, luego surge de esos mismos todo esto con el estudio de caso, porque en el momento que hacen los estudios la serie, estaba solo la serie de la maquila y luego surge y se empezaron a meterse los economistas. Acá está y uno de estos autores que es según el concepto de economista, está de Galarza, está de Mitre, creo que algunos de los 100, Carrillo no lo es, Lara tampoco.
sociólogo, fundamentalmente los sociólogos, ya se empezaron a meter los economistas, se mete Rivera. Rivera sacó un último libro la subcontratación en México, que es en realidad el estudio de la maquila en México, pero él trata de examinar por qué la maquila no ha escalado. Se mete al mismo problema o no ha escalado lo suficiente. Y lo discute y él lo lee en el proceso de su lectura más general sobre la teoría del desarrollo, se pega, ¿no? Miguel Ángel Rivera es un marxista que se ha vuelto no. Hace un libro y es y los últimos que paralelamente empezaron ya a problematizar la condición. ¿Por qué demonios crece la demostración y no crece el país? Y utilizaron más productos de los brazos de Caldero de Arroche y los que han tratado de medir, de establecer por qué el problema de una nueva. Esa es la idea que parte de la cultura. Internacionalmente, algún de corrupción. El último reporte que acabamos de uno de los hace un balance. Entonces ahí dice, hay tres grandes corrientes. La corriente original, que ha tenido muchos nombres, Global Value Chain, Global Product Index, Global Chain, donde están Gerefi, está COE, donde está Julio Trey, son los originales. Pero esos son sociólogos económicos. Sus métodos no es estudio de caso. Han hecho estudio de las cadenas de Sinaloa, de Costa Rica, de muchas partes, pero siempre estudio de caso. ¿Pero por qué? Porque no existe. Y ahí donde viene la explosión. Ahí viene la explosión y ahí aparecen los economicistas, los economistas. La estrella ahí me parece que es una de Carlos Huerta, que es Alvin, entre otros. Pero hay uno de la New School, ¿no? La vieja escuela marxista, la escuela de aplicación. Ahí está Hitler y Hitler acaba de sacar un libro de outsourcing, pero su interpretación de outsourcing desde la misma. Entonces, los economistas ya se han metido. ¿Y por qué se han metido? Porque han aparecido muy recientemente bases de datos. Está la base de datos de la OMC, la base de datos de la base de datos de los CD, hay una queja más de la Quintera, bueno, de legal, etc. Inicialmente quisimos meternos ahí, ya sabemos que ahí, tratando de ver qué se puede sacar de la matriz. La matriz está aquí, maravillosa, pero nos hicimos para acá todos los años, en el país, desde el Interrama, y se puede estudiar, digamos, las interpretaciones nuevas. Y se acaba de meter el INEGI, porque el INEGI acaba de sacar un indicador que se llama el valor agregado de exportación de la cultura global, que nos da una cultura nueva de la cultura nacional, y siempre ha habido este problema. O sea, ¿qué tanto el sector mexicano está globalizado? ¿Qué tamaño es ese sector? Antes teníamos la maquila, con la maquila de este sector, a los exportadores regionales manufactureros. Pero de todas maneras esa división no estaba clara más cuando cambiaron los países. Pero ahora han renovado eso y acaban de ser. Ese indicador era estudiar cómo la nueva cosa que ha hecho la manufactura se puede dividir dos partes. La manufactura globalizada, y ahí están las empresas que fundamentalmente exportan, y la manufactura que no es global, no porque no exporten, sino que los exportadores no están y reúne esas tres características de la manufactura global. Aquella que al menos utiliza 2/3 de insumos por año, o sea, está muy pegada a la cadena de valor internacional. Si reúne esa condición, entra en esa estadística, esa edad. Si es una empresa con participación importante o mayoritaria que ofrece
también entra, aunque no tenga esas dos características, sí exporta en ese sentido. O sea, la idea es que las empresas, el valor que produce las empresas se mide en la medida que cumplan esas tres características simultáneamente o una, o por lo menos una de idea. Entonces, acá, este cuadro es fundamental porque no es una figura nueva, totalmente nueva porque calcula el sector manufacturero global. Y acá está uno de los puntos claves. La idea es muy fácil. La producción bruta no es típica, es el consumo intermedio, que puede ser el origen nacional, el origen importado, más valor agregado. Bueno, esto es en general. Cuando se quiere establecer, esto se puede hacer para todos los sectores, pero ahora la economía aplicada se puede dividir en toda la economía. La manufactura, el total de la manufactura, la parte global, la parte no global y los otros sectores. Y entonces la parte fundamental es la global. La global, miren ustedes qué tamaño tiene. El valor agregado bruto de la manufactura global es 3.19. Eso es lo que es. Si uno le agrega a eso que pesa la manufactura global, el valor agregado bruto, los insumos nacionales que compran en el valor agregado no están los nacionales importados, pero si se suman los insumos nacionales, entonces se da una idea de cómo ese sector está jalando, se está conectando más con la economía, ¿no? Y si le suma a uno eso, la parte esta se va a 5.6. Eso es lo que pesa, digamos, la manufactura global añadido del uso de tecnología. Y eso equivale, como ven en el cuadro, a las exportaciones de la manufactura global menos sus importaciones. Equivale más o menos. Entonces ese es el tamaño. No es muy grande. No es muy grande. Y ahí ya está la respuesta porque no hay conexión. No es tan grande. No es un sector que sea la mitad, no lo es. Y este sector es el mejor de los casos, es decisivo, realmente. Esa es la conexión. Mire usted, crece el PIB, es el bajo. Es pequeño, crece, y las exportaciones crecen, pero mucho más. No arrastra. Si uno lo ve por las puras exportaciones, las exportaciones manufactureras crecen a esa tasa de 7 y la 2. No hay que adaptar. Y luego lo mismo se puede ver si ves el valor agregado ya de la manufactura global. No, el valor agregado de la manufactura global crece muy fuertemente y el PIB mucho menos y el no global crece menos. Y el no global entonces, pero la verdad es otra, bueno, la realidad fundamental está que sí hay un crecimiento de los valores agregados de la cultura global, crece más que la economía, pero todavía es un sector pequeño. Algo muy importante, como lo he interpretado la cifra, sí ha aumentado muy significativamente el uso de insumos nacionales en los 10 años, los 3 años. Ha aumentado muy significativamente. O sea, sí se ha empezado a conectar, por lo menos. Pero eso no ha arrastrado crecimiento. Por eso hicimos un pequeño experimento para mostrar eso, poniendo varios supuestos. Pero la idea fue decir, ¿qué pasaría si el sector manufacturero se multiplica por 2, por 3, por 4, por 5? O sea, crece el tamaño hasta hacer el sector, que toda la manufactura sea global, o sea, toda la manufactura sea global, el título por el tamaño. A pesar de que aumente el tamaño no lo suficiente, solo crece medio, de 2.7 a 3.7 o a 3.2. O sea que se necesita una cuestión. Bueno, eso por la parte de la hipótesis. Hipótesis 2, en términos de la reflexionar, se mide con este indicador, el empleo no dependiente de la Unión Europea. Ahí está. Como
y el empleo no dependiente de la relación social, manufacturero, es decir, el crecimiento del precariado se da en nuestro sector potencialmente exportador. Acá no está distinguido entre la industria manufacturera, allí se está dando. Y eso implica que eso, la buena noticia exportadora, de que sí se están buscando más países, es una buena noticia, aunque todavía no se crece el crecimiento, sí se está buscando más países, pero también se está buscando más el modo de regresión. Entonces, ese es el problema. Lo que sigue es la parte que en realidad ya no entiendo, pero más o menos es la idea. Entonces, yo creo que por interpretando la estadística, ya podemos tener una concepción nueva de lo que está pasando con México, con sus regiones, sus sectores, en tanto estantes ya se van de las sectas y hacer un proceso de amarrarse a las cadenas de valor. Gracias. Gracias, maestro Elpicio. Muy interesante sus